Buenas tardes a todos. Se levanta la sesión. El primer punto de orden del día de esta sesión extraordinaria urgente es la motivación de la urgencia de la aprobación del plan de ajuste ajustado al Real Decreto Ley 4/2012. Sí, primero se vota la urgencia, ¿no? Un voto a favor. Sí, motivamos sí, por el plan de ajuste presupuestario por el Real Decreto 4/2012. Bueno, el motivo es que el Estado con fecha 25 de febrero de 2012 publicó el Real Decreto Ley 4/2012 por el que antes del día 15 de marzo había que enviar la relación de facturas pendientes al día 31 de diciembre y antes del día 31 de marzo había que aprobar por el pleno del Ayuntamiento un plan de ajuste en el caso de que el mismo resultara negativo. Trata como finaliza hoy a las 12 de la noche, pues nosotros al respecto queremos tener una pequeña intervención. ¿Algo a eso? ¿Intervención? Digamos que motivar nuestro grupo. Yo en principio te lo dejo para el segundo punto. Motivo el voto, lo lógico, explico el texto del voto y votamos. No, sí, yo estoy tranquilo. Solo la motivación de los que Motivación, pero eso es la motivación de los que ya lo saben, Vamos, voto a favor de la urgencia, voto en contra, abstenciones. Segundo punto de orden del día. El segundo punto de orden del día es plan de ajuste Real Decreto Ley 4/2012. Ya he puesto el Real Decreto Ley 4/2012, estableció la relación de certificada que hay que mandar antes del 15 de marzo y el plan de ajuste que hay que aprobarlo por el pleno del 30 de marzo. El plan de ajuste viene más desarrollado el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, porque se crea el fondo de pago para acreedores y la orden de 9 de marzo, por el que se establece el modelo del plan de ajuste. Y luego se establece que antes de las 12 de la noche tiene que aprobarse por el pleno del Ayuntamiento, en su caso, dicho plan de ajuste, con dos consecuencias: si se aprueba y a su vez lo aprueba el Estado, no, porque el Ayuntamiento se conocería a ese plan de endeudamiento y a ese préstamo a 10 años, y todo el préstamo que lo aprueba el Pleno y lo aprueba el Estado, por lo cual se aprobaría y se pagaría la factura por el Estado, pero se entregaría la participación del tributo del Estado. El turno de intervención para que poder decir. Yo creo que ahora correspondería explicar el plan de ajuste, pero bueno, como tengo atrasada la intervención sobre la urgencia, bueno, sí, tengo que hacer tanto. Pues lo haré todo de golpe y ya podemos intervenir. En cuanto a la urgencia, el Grupo Municipal del PSOE quiere expresar que el decreto que regula el sistema de pago a proveedores fue publicado el día 25 de febrero de 2012 y en su artículo 7.1 establece que los ayuntamientos que se acojan a él deberán presentar un plan de ajuste para justificar cómo van a hacer frente a las obligaciones que este decreto les impone. Asimismo, este artículo obliga al ayuntamiento a aprobar el plan de ajuste en pleno. Si tenemos en cuenta que la Ley de Bases del Régimen Local y el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales obliga que la documentación de los plenos esté a disposición de los concejales desde la misma convocatoria del pleno, es evidente que el equipo de gobierno tenía elementos suficientes como para haberse programado con la suficiente antelación para haber tenido el plan redactado el día 28 de marzo y haber convocado ese día un pleno extraordinario. Este grupo es conocedor de que son muchos los acuerdos de pleno que la justicia ha invalidado por haberse aprobado en pleno extraordinario urgente usados indebidamente. Una circunstancia de la que se conoce su plazo desde hace un mes y 10 días no es ni mucho menos una circunstancia sobrevenida y no programable, características que justificarían la convocatoria de un pleno extraordinario urgente. Por último, decir que cuando el pleno se ha convocado a la 1:30 de esta tarde con la figura de extraordinario urgente, mi grupo no ha tenido a su disposición los expedientes hasta las 3:15, hora en la que el alcalde me lo ha hecho llegar por correo electrónico. Si bien, como le he dicho en mi contestación a su correo, valoro el que se haya molestado en mandármelos personalmente, no es menos cierto que se ha incumplido el mandamiento legal de que los concejales
concejales tengamos a nuestra disposición los expedientes en el momento de la convocatoria. Convocar este pleno con estas circunstancias hacen que nos sea imposible estudiar un tema de tanta importancia con la profundidad necesaria. Es cierto que llegado a este día y a esta hora estamos en situación de urgencia. El plan hay que presentarlo mañana y hay que aprobarlo antes en pleno. Pero, reitero, este pleno se podía haber convocado como extraordinario si se hubieran cumplido los plazos que fueron publicados hace más de un mes en el Boletín Oficial del Estado. Mi grupo se va a abstener en cuanto a la urgencia. Bueno, no hemos abstenido ya, porque esta existe, pero se ha provocado, reitero, conociendo el procedimiento y los plazos que había desde hace mes y medio. No es justificable que se vea la necesidad de un pleno urgente para finalizarlo. Nos vamos a abstener por responsabilidad, nos hemos abstenido por responsabilidad hacia los proveedores que necesitan estas medidas para cobrar, aunque, como digo, discrepemos de cómo se ha llevado este proceso. Y en cuanto al plan propiamente dicho, aunque hubiera preferido, como siempre, que se nos explicara un poco antes de mi intervención, porque puesto que la documentación la hemos recibido a las 3:15 de la tarde, había poco tiempo para verla y ahora pues no se nos explica por parte del equipo de gobierno, pues es cierto que la intervención puede tener algún tipo de imprecisión. Bueno, hemos intentado en estas 2 horas estudiarlo lo más concienzudamente posible. Quiero comenzar diciendo que el PSOE está totalmente de acuerdo con que se articule un mecanismo para que los proveedores de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas cobren lo que estas administraciones les deben. El que el Gobierno de la Nación haya aprobado una medida de este tipo es la mayor prueba de que el mal estado de las finanzas municipales es algo generalizado en todo nuestro país y no es solo un problema del Ayuntamiento de Longaño. Como digo, estamos de acuerdo en que cobren los proveedores, es su dinero, pero la forma en la que lo ha articulado el Gobierno no nos parece la más adecuada por los siguientes motivos. Establece mecanismos por los que el Estado interviene a los ayuntamientos, vulnerando de forma clara la autonomía local consagrada en la Constitución. En caso de que un ayuntamiento falle en sus previsiones o incumpla, aunque sea por circunstancias sobrevenidas o por necesidades acuciantes, las cifras de déficit acordadas, el Estado les puede embargar los ingresos por la participación en los tributos del Estado y puede prohibirle la posibilidad de hacer inversiones en caso de terminar el ejercicio presupuestario con remanente de tesorería negativo. El Consejo Rector que gestiona el fondo no cuenta con ninguna representación municipal. No hay nadie en su seno que lleve la voz de los ayuntamientos. No hay nadie que vele por los intereses municipales en un órgano donde se va a decidir tanto sobre los ayuntamientos. Por otra parte, a los ayuntamientos se les imponen unas condiciones abusivas en los créditos que han de concertar, llegando a hacerlo con entidades privadas que captan dinero público del Banco Central Europeo al 1% y se lo prestan a los ayuntamientos gracias al Gobierno nada más y nada menos que al 5%. O sea, esta operación es un gran negocio para la banca y una enorme asfixia para los ayuntamientos. Por último, para poder garantizar que se les paga a los bancos, hay que someter a los ayuntamientos a un plan de ajuste en el que se abre la posibilidad de subidas de impuestos y, lo que es peor, de bajada de sueldos y de despido de trabajadores municipales. Que entre todos hagamos un esfuerzo para pagar lo que deben nuestras administraciones es entendible y razonable. Que hagamos un esfuerzo para que la banca haga un buen negocio es sencillamente intolerable. Pero esto es en cuanto al mecanismo que ha diseñado el Gobierno, el cual ya se ha debatido en el día de ayer en el Congreso de los Diputados. A nosotros lo que nos toca es aprobar en estas circunstancias y con estas reglas un plan de ajuste que haga que nuestros proveedores cobren, que nuestro ayuntamiento sea viable en los próximos 10 años, sin que nuestros servicios públicos esenciales se vean perjudicados y sin que sean nuestros trabajadores quien paguen el grueso del ajuste. Por tanto, lo que nos toca es hablar del plan de ajuste que nos presenta el equipo de gobierno municipal. Con respecto a él, tenemos que decir lo siguiente. Es un plan que no se ha consensuado con nadie, ni con oposición ni con sindicatos.
Desde el 25 de febrero que se publicó la obligación de hacer este plan, el Gobierno municipal ha tenido tiempo suficiente para convocarnos a una reunión para intentar consensuar unas medidas que inevitablemente nos van a afectar a todos y que además, por su periodo de vigencia, 10 años, no es descartable que hayan de ser aplicadas por diferentes equipos de gobierno de diferentes colores políticos. Nunca como ahora, como en este pleno, ha estado tan justificado el diálogo, la búsqueda de acuerdo y el intento de consenso. Sin embargo, hay que decir que el Partido Popular ha optado por emprender un camino en solitario, sin ni siquiera hablar con los representantes de los trabajadores, sin intentar conocer la opinión de la oposición, sin haber intentado el más mínimo acuerdo, sin haber convocado siquiera una sola reunión. En cuanto a las medidas propuestas, hemos de decir que el plan está prácticamente en blanco. Tanto las medidas a tomar en ingresos como las que hay que tomar en gastos. En cuanto al análisis de los servicios municipales, se dan datos que nos hacen ver que son deficitarios. Ninguna sorpresa. Pero se asegura en las previsiones del plan que algunos de ellos van a seguir siendo deficitarios en los próximos 10 años. Por último, se ofrecen los resultados que se esperan obtener del plan, que podemos resumir en lo siguiente. Incremento de los ingresos corrientes. No sabemos de dónde porque, como he dicho anteriormente, no se especifican qué medidas se van a tomar para lograrlo. Y la evolución de la economía por sí sola lo que nos anuncia es lo contrario, una reducción de ingresos. Una pequeña reducción del gasto corriente hasta 2016, para poder volver a crecer a partir de 2017. Tampoco sabemos cómo se va a hacer esto ni en base a qué medida. Como consecuencia de lo anterior, nos encontramos con que las variables de ahorro bruto, ahorro neto y remanente de tesorería serán muy positivas a partir de este año. Sirva como ejemplo que el remanente de tesorería que se espera de más de 1 millón de euros positivos en cada uno de los años de vigencia del plan. Con uno de estos años casi se puede cancelar el préstamo. A nosotros el plan nos parece inconcreto. El bloque de las medidas a tomar se ha dejado en blanco, por lo que los resultados no podemos decir que nos parezcan fiables. Es por ello que en un gesto de confianza hacia el equipo de gobierno, confianza que él no ha tenido hacia nosotros, al no convocarnos a una sola reunión, y considerando que el plan, siendo tan inconcreto, lo más seguro es que el gobierno de España no lo acepte, nos vamos a abstener. Pero eso sí, solicitamos del equipo de gobierno que a partir de ya mantengamos conversaciones para hacer el plan definitivo. Que, como decía al principio, un plan que haga que nuestros proveedores cobren, que nuestro ayuntamiento sea viable en los próximos 10 años, sin que nuestros servicios públicos esenciales se vean perjudicados y sin que sean nuestros trabajadores los que paguen el coste del mismo. Aquí dejo el ofrecimiento, espero que sea recogido. Sí, bueno, yo voy a hacer muy breve porque yo creo que a nuestros vecinos lo que les interesa en estos momentos son las medidas que se van a tomar en este plan de ajuste. Y no voy a entrar en qué gobierno ha beneficiado más a la banca y toda esa historia, que yo creo que son fruto de otro debate y no del que nos ocupa hoy. Y estoy convencida de que si entro en todos esos argumentarios vamos a aburrir a nuestros vecinos. Yo solo decir que nos parece, desde luego, una medida muy acertada la que ha hecho el Gobierno central, en este momento dirigido por el Partido Popular, con el decreto 4/2012, por el que se aprueba un plan de pago a proveedores y, por consiguiente, también, y tal como recoge el decreto, un plan de ajuste necesario y obligatorio en los ayuntamientos que se acojan al plan de pago a proveedores. Entiendo que es muy positivo para todos los ayuntamientos que se han visto en la necesidad de acogerse y especialmente para el nuestro, porque supone un balón de oxígeno para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos de nuestro pueblo y también para los de fuera que han sido proveedores en estos años de este ayuntamiento. Y que, como digo, pues este decreto y este plan de ajuste es necesario pues por una razón importantísima. Una, porque ha supuesto la deuda que el ayuntamiento tenía por deuda con los proveedores, pues en algunos casos, como ellos nos han hecho llegar, ha supuesto pues una asfixia para muchos pequeños empresarios de nuestro pueblo y entonces pues nos ha venido muy bien al Ayuntamiento de Lanjarón, como a otros ayuntamientos, pues que este decreto se promulgara y esos pagos pues se puedan llevar a cabo de una forma rápida a los proveedores. Y desde luego, como digo, era necesario
necesario y era obligatorio también hacerlo en ayuntamientos como el nuestro, pues porque había una deuda a proveedores de 1.400.000 euros, que es una deuda pues muy considerable para un ayuntamiento como el nuestro. Y era difícil pues poder responder a los proveedores en unas circunstancias como las que nosotros hemos encontrado al llegar a este ayuntamiento, donde se había llevado en los años anteriores una política económica totalmente nefasta, y para este ayuntamiento, si no llega a ser por este decreto, pues hubiera sido muy costoso poder hacer frente a esa deuda que, como digo, había contraída con los proveedores pues tan importante. Yo solo quiero, en este sentido, felicitar a los equipos técnicos del ayuntamiento, a Reyes, al tesorero y sobre todo al secretario, por el esfuerzo que han hecho para realizar este plan de ajuste en un tiempo récord, y quiero también pues, hacer desde el Grupo Popular un agradecimiento y un reconocimiento al alcalde, a él, porque desde luego ha hecho un esfuerzo muy importante en un tiempo también récord para lograr materializar este plan de ajuste, y desde luego lo más importante, para materializarlo y hacer muchos números y muchas cábalas para conseguir, como digo, materializar este plan de ajuste, llevarlo hasta el final sin que suponga un incremento en los impuestos para nuestros vecinos ni un solo céntimo, que yo creo que es lo que ahora mismo a nuestros vecinos les interesa escuchar, si el plan de ajuste va a suponer pues un cargo más a su bolsillo, y desde luego desde el Grupo Popular y desde la alcaldía se ha hecho un enorme esfuerzo, y eso sí quiero que quede muy claro, para que el plan de ajuste llevado a cabo por el ayuntamiento pues no suponga ni un solo céntimo de incremento en los impuestos ni en las tasas municipales. Por una parte eso, y por otra parte pues que tampoco suponga una reducción ni una eliminación en lo más mínimo de futuras inversiones. Yo creo que es lo importante, que es lo que hoy nuestros vecinos quieren oír, pues que se va a llevar ese pago, se va a llevar adelante ese pago de factura a los proveedores que estaban pues enganchados con este ayuntamiento y asfixiados, y por otra parte pues que ese plan de ajuste que conlleva el pago a los proveedores no va a suponer un impuesto ni un solo céntimo de tasa ni impuestos a nuestros vecinos, y tampoco va a suponer pues la eliminación o la reducción de futuras inversiones. ¿Partido Socialista? No, creo que Me gustaría a mí saber, en los 4 años que tuviste de gobierno, ¿cuántas veces habéis invitado al Partido Popular para pedir opinión sobre lo que ellos querían en alguna reunión en particular? O sé yo. Teníamos consejos sectoriales, tenemos consejos sectoriales. ¿Por el Partido Popular habéis reunido alguna vez en estos 4 años? Los consejos sectoriales de urbanismo no nos hemos reunido nunca. ¿Habéis tenido, con respecto a lo que préstamos se recuerda, habéis tenido la opción, préstamo con 1.200.000 euros, muy próximo a lo que es este préstamo, que sale por 1.500.000 euros, un poco más, y no pedisteis ningún tipo de consejo ni ningún tipo de opinión? Pero por otro préstamo que tuvo anteriormente, que requirió de saneamiento, se reunió la comisión de cuentas. Para el último comisión de cuentas, lógicamente, ¿habéis reunido vosotros Este no se reunió la comisión de de cuentas. 1.200.000 euros de préstamo FOMI? ¿Os reunisteis para pedir a ver qué les parecía? No sé, no, y nosotros sí. Entonces tenemos 4 años para reunirnos con vosotros. De todas formas, Yo me gustaría, creo, he hecho el ofrecimiento de que nos ¿cuántas veces reuniéramos para vosotros nos habéis solicitado, de alguna forma que yo me haya podido enterar, que queréis una reunión con nosotros para hablar de algún tipo, de lo que sea? Conmigo se ha reunido desde cualquier asociación, los representantes del Partido Andalucista, los representantes de los Verdes, y bueno, me han solicitado, nos hemos reunido, hemos compartido impresiones, hemos intercambiado nuestra opinión, ellos nos han dado sus consejos, nosotros hemos hablado con ellos. ¿Cuántas veces habéis intentado reunir con nosotros? Es que nosotros somos un grupo político con representación. Pero alguna vez yo de alguna forma he podido enterar de que vosotros queréis reunir. Pero es que tú como alcalde me puedes convocar a mí cuantas veces quieras. Yo también puedo solicitarlo como portavoz de la oposición. Y tú también me puedes convocar. Tú también puedes solicitarlo. Quien tiene la responsabilidad de gobernar y quien tiene la responsabilidad de liderar el pueblo eres tú. Y quien tiene la responsabilidad de decir esta medida debería de consensuarla con la oposición eres tú. Yo de todas formas te lo estoy pidiendo hoy. Ya lo tienes. Es la primera vez que lo has pedido, va a y a pasar partir el de año. ahora, Y como sé que has dicho o has escrito que yo jamás he ofrecido mi colaboración, cosa que sí lo ofrecí el primer día
cuando tomamos posesión, tú como alcalde y yo como concejal, y creo que lo he ofrecido en alguna otra ocasión, y hoy lo ofrezco, por cada vez que sea, lo ofreceré en mi colaboración, sabes que la tienes. Y te lo ofreció también privado. Y por ser conversación privada, no voy a revelar las contestaciones. Creo que por ahí... No puedes revelar lo que te refieres. Bueno, es agradable. El día que fue la subida de mountain bike en el Triángulo y me acerqué, que todavía era yo alcalde en funciones, dije que si te hacía falta algo, me contestaste que de mí no te hacía falta nada. ¿Yo te dije eso? No. Eso es mentira totalmente. Eso fue lo que Eso es mentira totalmente. Y de ti no me hace falta nada. Te queda... Eso es mentira totalmente. ¿Tú sabes que yo no te he dicho eso? Vamos Eso es mentira. a lo que nos jugamos hoy, creo que es bastante. La verdad que 10 años no, pero de mira, plan de saneamiento, cuando... son medidas que hay que tomar a 10 Cuando una años, que persona- lo mismo que la cuando una ejecutas persona tú, que la no ejecutan predica otras el personas. ejemplo, cuando una persona no predica el ejemplo, no puede ejecutar ningún tipo de cosa, porque no lo había hecho nunca. Cuando lo ofrece, cuando de cara al público, para que convenga, y después lo únicamente que hace es criticar, meter cizaña y entorpecer el trabajo que estamos haciendo, que nos deja una situación muy difícil, que queremos sacarla Una adelante, situación y que difícil lo como único que tienen hace todos los ayuntamientos de España. y que lo único que hace es, claro, como norma general, como tanto los ayuntamientos de España más, pues ya nosotros tenemos que estar estuvo bien hasta Bueno, ahora. por favor, cuando esté hablando, ya antes de tu turno de palabra, si quieres, tenemos ningún problema. Entonces, como la norma general es que todos los ayuntamientos de España estén más, pues nosotros también tenemos que estar más, ¿no? Y ya está, por eso lo soluciona. A partir de ahí nosotros hemos tenido unas semanas complicadas. Como bien ha recalcado el portavoz de la oposición, sí se aprobó hace un mes y medio, hasta hace únicamente 15 días no sabíamos con cuánta deuda a factura a proveedores teníamos porque había que recogerla y vuelvo a agradecer el trabajo, para posteriormente agradeceré a todos los que han participado en este trabajo duro. Y como bien sabéis, la semana pasada hubo elecciones y tanto los administrativos como funcionarios estuvieron preparando por todas las gestiones que tienen que hacer. Por lo tanto, es difícil. Este trabajo únicamente se ha realizado esta última semana con todos los ayuntamientos de España. Quiero recalcar el gran trabajo y esfuerzo que han hecho en esta última semana. Me gustaría, lógicamente, que algún día la oposición y nosotros nos reuniésemos y compartiésemos ahora bien, que ha solicitado, bueno, yo por lo menos me he visto enterado de esta forma. Es totalmente incierto que yo dijese que aquí no pido ninguna opinión, siempre de cualquier persona se puede aprender cosas. Como bien saben, los plazos han sido los que son. Tenemos un gobierno serio, un gobierno que da los plazos que tiene que cumplir, un gobierno que está haciendo reformas y por tanto nosotros del Ayuntamiento de Lanjarón estamos con estas reformas, creemos que son importantes, creemos que dan solución a numerosos endeudamientos que tienen todos los ayuntamientos, que bueno, como dice el portavoz de la oposición, como es normal que todos estén mal, pues nuestro también. Y sobre todo lo que nos interesa, lo que venimos a hablar hoy, son los proveedores. Quiero que, bueno, que también quede en acta que desde en los últimos años, realmente yo he estado estudiando bastante todas las cuentas, el equipo de la Concejalía de Economía y Hacienda, y se veía que esto era vivir por encima de las posibilidades del ayuntamiento. Hay claros ejemplos en los que, bueno, como el último año, en el 2011, que fuiste sin aprobar el presupuesto, pues no se vio tan reflejado. Pero en los presupuestos anteriores se veían cosas tan graves como que se aumentaban supuestamente los ingresos que se iban a hacer y los gastos se reducían para que se vea el presupuesto. Durante varios años, sobre todo 2009, 2010 y lógicamente 2011, porque se prorrogó el presupuesto, esos gastos e ingresos no fueron los adecuados. Hay claros ejemplos, como en el 2010, que se aprobó un presupuesto en el que se decía que las plusvalías que se iba a cobrar a este ayuntamiento eran de 237.000 euros y únicamente se cobraron 49.000 euros. Pero anterior a eso se aprobó el presupuesto de 2011, en el que las plusvalías también se aprobó que se iban a cobrar de 237.000 euros y únicamente se cobraron 50.000 euros. Llegó el 2011 y el anterior alcalde y portavoz del Partido Socialista dijo que en el presupuesto también se iban a cobrar 237.000 euros. Lógicamente no se cobraron tanto, se cobraron únicamente 33.000 euros. Por tanto, no se hizo caso a una tendencia bajista que ya se tenía desde el año 2009.
como cualquier familia, si tú ves que te estás gastando más, lo que tienes que hacer es ajustar tus presupuestos a lo que te estás gastando. Tenemos otros claros ejemplos, como el impuesto a la construcción, la licencia urbanística, pues, la recogida de todo lo relacionado con el alcantarillado, con agua, que se estaba cobrando menos de lo que realmente se decía en el presupuesto, y se hacía caso omiso a estas bombillitas rojas que se encienden cuando estás gestionando algo para que cuadrasen los presupuestos, para seguir haciendo cosas, y que se estaba haciendo gestiones, que se estaban haciendo obras con el dinero de proveedores, ya que el ayuntamiento no tenía financiación para hacer esta obra. Y por tanto, el año 2009, 2010 y el 2011 fue una pésima gestión económica, ya que se inflaron los presupuestos de los ingresos, se redujeron los presupuestos de los gastos para cuadrar un presupuesto irreal. Nuestras medidas, como ha visto la oposición, aunque creo que no la ha interpretado bien, son unas medidas lógicas, unas medidas que no hace falta tener un máster en economía para realizarlas, únicamente sentido común, adecuar unos presupuestos de gastos y unos presupuestos de ingresos, que cuadren y a raíz de ahí, como voy a decir posteriormente, recuperar 200.000 euros anuales para hacer frente a este préstamo, a esta ley que nos hace que vayamos devolviendo en forma de préstamo 200.000 euros anuales. Bueno, se ha visto que ahora da muchas propuestas, muchas opciones de posibles ajustes que se podían haber hecho, pero desde 2009 podía haberlo estado realizando, podía haber hecho esa austeridad presupuestaria, esos recortes en los gastos, y no se hicieron. Por tanto, en este caso, no tomo en consideración tu sugerencia, ya que has tenido un tiempo para demostrarlo, y no lo has hecho. Por tanto, creo que en esto no eres quien para dar lecciones. Este plan de ajuste presupuestario es resultado de una mala gestión de años anteriores, como he dicho anteriormente, principalmente 2009, 2010 y principios de 2011. Como todos los ayuntamientos, se despilfarraba y finalmente se ha acabado pagándolo por corporaciones posteriores. El Gobierno central ha tomado la medida de pago a todos los proveedores, algo que si no estaría asfixiando día a día a nuestra economía. El ayuntamiento nos ha salido que debemos 1.451.000 euros, que sumado al préstamo pico que ya pedimos en el año pasado, de unos 161.000 euros, hacen un total de 1.612.000 euros. Lo que aproximadamente nosotros habíamos dicho que la anterior gestión del Partido Socialista debía factura a proveedores, aunque ellos lo negaban día tras día. Parece que nos estábamos acercando en aquellas cifras que decíamos ya cuando nosotros aún no éramos gobierno. De hecho, se han demostrado. En esta última semana ha sido de intenso trabajo para todos los servicios administrativos. Queríamos que ningún proveedor se quedase sin cobrar y, por tanto, reconocer y enviar todas las facturas al Gobierno central. Y que, gracias a ese trabajo, hemos podido elaborar un plan de ajuste presupuestario. Por tanto, felicito nuevamente a todos los administrativos, secretarios, tesoreros, Concejalía de Economía y Hacienda, por el trabajo y la labor intensa de estas últimas semanas y estos últimos días. El gobierno que hay ahora en España es un gobierno serio, que nos está apurando, nos está ajustando los plazos, y nosotros, como ayuntamiento que cumpla sus obligaciones, la estamos haciendo y nos estamos esforzando para que los plazos sigan adelante. Este dinero que se va a pagar a los proveedores lo tiene que devolver el ayuntamiento en 20 años, como me ha dicho el portavoz de la oposición, con 2 años de carencia y a un interés de un 5%. La cuota anual que nos establece a partir de 2014 son 200.000 euros anuales, y hasta entonces, en los 2 años de carencia, se van a tener que pagar 72.000 euros. Por tanto, gracias a la pésima gestión del Partido Socialista, vamos a tener que endeudar a las próximas generaciones de cañoneros, y nos han dejado para nuestro mandato un lastre anual de 200.000 euros por presupuesto. A este préstamo se le suma 1.842.000 euros que ya le debemos a bancos y que estamos pagando religiosamente, mensualmente y anualmente.
que supone aproximadamente unos 100.000 euros más al año. Y que cuando pasen los años de carencia del pabellón, como bien saben, también aumentará la cuota. Por tanto, nos deja una situación complicada para este mandato y para posteriores. Nosotros somos realistas. Sabemos que nos ha tocado gestionar en los 4 peores años de la democracia. Ya no solo por la situación de crisis actual provocada por el Partido Socialista con altas tasas de paro, endeudamiento de todos los ayuntamientos, sino por la herencia que nos ha dejado el Partido Socialista a Lanjarón tan negativa e importante, que prácticamente estamos en la quiebra total y día a día luchamos para poder pagar las nóminas a todos nuestros trabajadores. El plan de ajuste es sencillo, no muy difícil, cualquier persona lo puede entender. Es un presupuesto real donde los ingresos y los gastos sean los mismos. Que no se falseen ni los ingresos ni gastos como se han hecho en los últimos años y que además ahorremos 200.000 euros para pagar la deuda a los proveedores y para pagar los 100.000 euros de préstamos que también nos ha dejado. Vamos a ajustar el presupuesto, como he dicho anteriormente, de gastos e ingresos a la tendencia. Si llevamos ya 3 años que en plusvalía, por ejemplo, se cobran como máximo 50.000 euros, no vamos a engañar y vamos a decir que este año vamos a cobrar 230.000 euros como ha hecho el Partido Socialista durante 3 presupuestos. Vamos a ajustarlo a 50.000 euros. Así no nos gastaremos más de lo que tenemos esperado ingresar. Es sencillo como lo de una familia. Todas las familias se gastan lo que pueden y lo que cobran, nada más. Los recortes, como bien saben, podrían haber sido de diferentes formas. Impuestos directos, impuestos indirectos, pero sabemos que la situación es difícil para todos los vecinos y para toda la sociedad española, por tanto, creemos que esta no era la idea que queríamos repercutir desde el Partido Popular. No queríamos subirle los impuestos a nuestros vecinos. Los recortes son muy fáciles, son prácticamente todos en el capítulo 2, gastos corrientes. Y algunos recortes que ha habido de personal que no se ha despedido a nadie, sino que se ha llegado a un acuerdo con el coordinador de deportes, con la policía, una jubilación que también hay. Nosotros no queremos despedir a nadie, porque sabemos que la situación está difícil. Entonces, con lo que ya, por acuerdo, se ha establecido de personal, que se han ido algunas personas, más gastos corrientes, esos serán nuestros recortes. Cuadran a los 200.000 euros, damos estabilidad presupuestaria y cumplimos con las obligaciones que nos ha dado el Estado. Tenemos otros recortes, como será la buena gestión y más productividad del abastecimiento de agua, un sistema más productivo. La recogida de basura, como bien sabéis, estaba siendo una auténtica herida sangrante para el Ayuntamiento, que con el nuevo acuerdo que hemos llegado con Diputación se ahorra más de 50.000 euros anuales. Y la reducción también de gastos para cada concejalía. Mis concejales están trabajando para que en todas las fiestas, todos los eventos que organicen, les digo que tienen que ahorrar un 50% con respecto a lo que se había gastado el año anterior. Y ellos lo tienen muy en cuenta. Reducir sus gastos al 50% en todos los eventos y actividades que realicen. No queremos que la partida de personal, como he dicho anteriormente, se reduzca, ya que no son tiempos para pedirle a nadie que se vaya del ayuntamiento. Y por eso creemos que de ahí tampoco vamos a reducir. Y reduciremos, como bien he dicho, capítulos básicos de gastos corrientes, teléfonos, material fungible, seguros, gastos judiciales, gastos de oficina, lo que viene siendo el capítulo 2 únicamente. Esos son nuestros recortes, esas son nuestras medidas, y a lo mejor no las entendí bien lo que te hemos enviado, pero eso es lo único que vamos a reducir. No, ya bien. Sometemos a votación. Un pequeño intercambio de ideas. Un intercambio mínimo. Está en un pleno que está siempre argumentado y bien, ¿no? Me llama un poco la atención algún dato contradictorio que se da, que por ahora me parece contradictorio. Y es que se dice que con el plan se pueden generar 1,5 millones de veces de remanente de tesorería. Por otro lado, se nos está diciendo que con la situación es imposible pagar la factura. Si se da 1,5 millones y se pueden generar remanentes de tesorería, que yo tampoco los creo, de 1,5 millones de euros, pues no es tanta dificultad en el plan de ajuste. El plan de ajuste dice que los remanentes de tesorería previstos para los próximos años sí se pasan
que dice que nos va sobre 1 millón de euros al año, 1,5 millones. Remanente de tesorería positivo. Eso te digo yo. Entonces, Vamos, si lo pones ahí, no se te habrá leído, pero te digo que no, que tú y yo lo sabemos. por eso sí. Yo te he dicho que no vamos a hacer la recorte, lo único que vamos son 200.000 Remanente euros de al año. tesorería para gastos generales, en miles de euros. 1091, en miles de euros, 1 millón, ¿y dónde te gusta la señal? 1200, que Mira, 1.200.000. no sé si has visto el programa, como te lo envían en este. Sí. Lo único que estas pestañas nosotros no las calculamos, nosotros se vayan en blanco y se Se ve arrastran de los pero cálculos. tú has visto realmente que lo que hemos reducido es únicamente un presupuesto estable, Sí, sí, sí. 4 Eso cosas sí. y ya se nos acaba. Y como tú ves viendo, mira, el presupuesto en 2012, por ejemplo, en 2013, son 3 millones de euros de ingresos, 3 millones de euros de gastos, ya sumando lo que viene siendo... No deja de ser un cálculo matemático. Sí, sobre un unos datos que cálculo vosotros matemático que metéis, es. ¿no? Entonces, si vosotros metéis unos datos y el programa los suma, los resta y hace los cálculos necesarios para calcular el remanente de tesorería y te dice que con esos pequeños ajustes que tú haces te da un remanente de tesorería de 1 millón y pico de euros, pues la situación no es tan preocupante. Tú y yo sabemos que 1,5 millones de euros. Ya te he dicho que me los parece recortes que vamos a hacer, contradictorio. los recortes que vamos a hacer son únicamente para ajustarnos a la cuota de préstamo que vamos a pagar, son 200.000 euros. Además, me parece raro, mucho más raro, conseguir estos remanentes de tesorería sin subir impuestos, sin llevar a cabo despidos y sin perjudicar las inversiones, porque yo, de las cuentas que hemos estado haciendo estos años, el equipo de gobierno y de un plan de saneamiento, el equipo de gobierno anterior, de un plan de saneamiento que también tuvimos que redactar y lo redactamos con la Universidad de Granada, que lo hicimos nosotros, sí es verdad que se puede generar un ahorro neto muy positivo en el ayuntamiento siempre y cuando no se acometan inversiones. Si no se acometen inversiones podemos generar ahorros netos del orden de 700.000 euros. Pero claro, no invirtiendo nada, con lo cual también paramos un poco el proceso de progreso de Lanjarón, ¿no? ¿Proponer entonces que se aumenten los impuestos o se hagan despidos? No te estoy diciendo que me parece contradictorio. Yo lo que tengamos que proponer esto lo estudiamos despacio, como te he dicho anteriormente, tenemos una reunión en la que lo vemos sin mayor problema. Pero me parece contradictorio. No ha hecho ninguna propuesta todavía, sí. Propones que se aumenten los impuestos, dilo, y si propones que se hagan despidos, dilo también. No. Entonces no propones eso. Entonces No. di alguna propuesta, porque realmente no me has dicho absolutamente ninguna Estoy propuesta. diciendo que nos convoca a una reunión, que me estudie esto tranquilamente, no en 2 horas y cuarto, además teniendo preparada la intervención sobre la marcha, y entonces proponemos medidas y vemos la Hemos tenido todo el evolución. mismo tiempo. Tampoco hemos tenido el mismo tiempo porque la situación lo ha requerido así, ¿no? Bueno, Pero que viene aquí sin ninguna propuesta, sin ninguna... te sigo diciendo. El presupuesto de 2011 es cierto que yo no lo aprobé. Tan cierto es que me lo reprochaste siendo candidato en medios de comunicación provinciales, como la Opinión de Granada, Onda Cero, tuvimos un debate al respecto en Onda Cero, pero no es menos cierto que el nuevo equipo de gobierno tampoco lo ha aprobado. Hemos vivido todo el año 2011 con presupuesto prorrogado de 2010. Y no es menos cierto que estamos en marzo de 2012 y cuando a mí en marzo de 2012 pasado, de 2011, se me decía que ya llevaba 3 meses que estaba incumpliendo la ley, que incluso se estudiaban acciones judiciales contra mí por no aprobar el presupuesto, a marzo de 2012 no se ha aprobado tampoco el presupuesto de este año y vivimos ya para el segundo año con presupuesto prorrogado. En cuanto a las previsiones presupuestarias de 2007, 2008, 2009, 2010, es verdad, lo he reconocido, que se nos fueron, que nos fallaron y sobre todo nos falló un ingreso de un préstamo que cubría la parte que tenía que poner el ayuntamiento de infraestructura que estaba cometiendo, pero el grado de cumplimiento general de esos presupuestos fue del 90%, ¿verdad? Que después falló la parte de plusvalía y se compensó con otras partidas. De hecho, el año 2009, eso es dato oficial, eso se aprobó por pleno, el Ayuntamiento de Lanjarón tuvo superávit de 18.000 euros y remanente de tesorería positivo. También es cierto que nosotros, si en la liquidación anterior a tú entrar a gobernar había 1,5 millones de pendiente de pago, en la liquidación anterior a entrar a gobernar nosotros también había 1,5 millones de pendiente de pago y está en 2006, está en 2006 y está aprobado. Está aprobado, está en un acta. Una enseña de escuela no, a ver si la vemos. Está subida, la subida hace tiempo. 1,5 millones. 1,511 o algo así.
ya que lo demostráis. Bueno, que no es, se bajó hasta 800 en 3 años, y en el último año, porque falló este préstamo, se volvió a subir, pero hubo un grado de cumplimiento presupuestario los 3 primeros años del 90%. Hombre, vuelvo a decir lo mismo, 2009 fue una pésima gestión económica, se acabó con superávit de 18.000 euros, realmente de tesorería negativo. Es verdad que no te ofreció sugerencias, me lo está volviendo a decir ahora, te ofreció colaboración y diálogo. Y si recoges el guante, ese día vendremos con sugerencias y vendremos con propuestas. Pero hoy, en 3 horas, y sin saber si las propuestas que yo puedo pensar ya las podéis haber incluido vosotros en el plan, dime tú qué propuestas presento. ¿Que el gobierno central saca esta medida? Sí, es verdad que la ha sacado, no es su objetivo, lo estamos discutiendo aquí hoy, pero también no es menos objetivo que desde que cambió la presidencia del Banco Central Europeo ha habido 2 inyecciones de medio billón de euros a los bancos europeos, de los cuales una buena parte lo han cogido los españoles, y hay un poco de más liquidez en el sistema que cuando gobernaba el anterior gobierno, pues el anterior presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, no entró nunca por inyectar liquidez a la banca. Dice que se endeuda a las generaciones futuras. Yo esto quiero decir 2 cosas. Una, es que normalmente las grandes infraestructuras se construyen endeudando a las generaciones futuras. Cómo se construyen las autopistas, cómo se construyen las redes de aves, cómo se construyen las grandes infraestructuras, acudiendo a deuda pública y endeudando a las generaciones futuras. ¿Cómo disfrutamos de una vivienda, de una familia cuando se forma? Endeudándose los años futuros. Entonces, endeudarse por infraestructuras que se han construido, que van a disfrutar también esas generaciones futuras, podemos discutir si es más o menos, dónde está el límite, o qué porcentaje nos parece razonable. Eso es discutible. ¿Y qué porcentaje puede aguantar una economía y qué porcentaje no? Pero que se endeuden las generaciones futuras, como teoría, y algo de economía creo que ha estudiado, sabes que el procedimiento normal para financiar las grandes infraestructuras. Además tiene una base en que las generaciones futuras son también quienes las van a disfrutar. En fin, y en gastos corrientes yo creo bien que se bajen los gastos corrientes, que se intenten bajar, que haya una política de austeridad en gastos corrientes. Lo podemos compartir todos, yo creo que ahí tenemos que tener todo un gran consenso, una gran unanimidad. ¿Cuál es el problema? Y espero que no lo veas, porque si no lo ves será que el plan va bien y será que el ayuntamiento le va bien. Es que todos esos gastos corrientes no están en nuestras manos. ¿Por qué? Porque tú puedes intentar bajar los litros de gasoil que gastas, pero no a cuánto está el gasoil. Y el gasoil hoy está en récord histórico. Y si el gasoil sigue subiendo, a ti el gasto corriente se va a y la electricidad, el 7% el mes que viene. Y si suben ciertos gastos, pues tú indudablemente podrás reducir las unidades de consumo, pero quizás el gasto total al final no. Y eso también es algo que tener en cuenta. Y sabes que este decreto te dice que si se te va una magnitud del plan de ajuste, el gobierno puede intervenir. Que ojalá no pase. Pero que no digamos, vamos a reducir 100.000 euros en gasto corriente y ojalá salga, ¿eh? Ojalá. Desde luego ya los concejales de la oposición hemos hecho nuestra pequeña contribución no cobrando por venir a los plenos. Pero que también hay que tener la prudencia de que muchas de esas magnitudes, desgraciadamente, no están en nuestras manos. Y ya está. Me reitero en el ofrecimiento de diálogo, me reitero en el ofrecimiento de traer soluciones y medidas si se nos convocan, pero creo que tampoco podemos dar las cosas todas por hechas porque no todo está en las manos de quien gobierna y poco a poco y día tras día pues, lo vas comprobando. No, yo volveré a decir lo mismo, o sea que yo ya voy a hacer extremadamente breve. Yo creo que nuestros vecinos ya saben lo que tenían que saber de este pleno, que es que se va a hacer un plan de ajuste, vuelvo a repetir, que no va a repercutir en ni un céntimo en impuestos en tasas para los vecinos, que desde luego tenemos la satisfacción de que se va a poder pagar a muy corto plazo a los proveedores que estaban asfixiados por la deuda que le había dejado el anterior equipo de gobierno, y que nosotros pues, que nos felicitamos por la gestión que se ha podido llevar a cabo y felicitamos a los servicios técnicos del ayuntamiento.
Y solo decir a los vecinos que estén tranquilos porque de nuevo este tipo de gobierno difiere del tipo de gobierno anterior en que nos podemos endeudar, en que las grandes obras se hacen sin problema endeudando a las generaciones futuras. Yo creo que nada más lejos de eso, hay que intentar hacer lo que se puede por mejorar las condiciones de nuestros vecinos, pero no endeudando a las generaciones futuras. Las familias se endeudan sabiendo hasta dónde van a poder responder. Cuando una familia se endeuda sin saber cómo puede responder, pues está el fracaso económico de esa familia. Y desde luego esa ha sido esa forma de pensar, ha sido el fracaso económico de este ayuntamiento y del periodo anterior, pero no va a ser el fracaso económico de la legislatura con este tipo de gobierno. Por mi parte decir que el presupuesto de 2011 lo aprobamos, es verdad que no, porque cuando nos encontramos ya no había por dónde cogerlo. Hay partidas de créditos prácticamente agotados, entre ellos los de personal laboral, entre tantos otros que no podíamos ya cogerlo de ninguna forma, y como no lo habían dejado de dar las manos, no. Este 2012 el presupuesto se va a aprobar antes de 15 días, no lo hemos aprobado antes porque queríamos nosotros también hacer un pago. Si el gobierno central no daba solución a los proveedores, tendría que dar al Ayuntamiento de Lanjarón, y por tanto no hemos esperado a ver si el gobierno central nos da la solución. El gobierno central no da la solución, tenemos un préstamo que vamos a pagar poco a poco. Nuestra prioridad era los proveedores, como he dicho anteriormente, por eso no habíamos aprobado el presupuesto hasta no saber si eso no lo solucionamos o no. No lo solucionamos, el presupuesto lo tenemos prácticamente hecho, que a raíz de ese presupuesto es como hemos aprobado el plan presupuestario, lo vamos a aprobar antes de 15 días, no te quepa la menor duda, y por lo tanto lo vamos a aprobar antes que tú, que tuviste 5 meses para hacerlo y no lo hiciste. El único año. El resto está aprobado. Pues ya lo aprobamos. Lo que pasa es que sabía ya que se te iba de las manos y ya no te arreglado. Pero bueno, déjame que yo te he dejado hablar todo lo que quería. No solo... bueno, cuando dices que el 90% del presupuesto lo vas cumpliendo, es difícil creerlo, ¿no? Será con el endeudamiento de todos los proveedores, ya que has dejado 1,5 millones de facturas a proveedores en el último año. Te invito a que cuando tengas propuestas me solicites una reunión y perfectamente mi equipo de gobierno se reunirá contigo, con vosotros, y tendremos la reunión, pero ven con propuestas, ¿vale? Y cuando nos cites a la reunión, trate tus propuestas, las debatimos cuando quieras. Te invito el día que quieras, a partir de hoy, que ahora es cuando me has solicitado públicamente. No vamos a solucionar España, no vamos a solucionar Europa aquí, cuando empieza a hablar de Europa, de España, tal, vamos a solucionar Lanjarón. Vamos a centrarnos en Lanjarón, que es lo que a los vecinos nos interesa y lo que queremos nosotros. Planes para Lanjarón, planes reales para Lanjarón. Yo sé que tienes políticas de alto standing, pero aquí me interesa Lanjarón, sí, pero bueno, es que te lo crees también. Pero bueno, te lo crees, pero ahí está, en un pueblo en la oposición. Entonces, resulta... Muy orgulloso, ¿no? Bien, como dices que... Para mí es muy orgulloso y muy digno ser... Estamos contentos. Yo cuando dices que has tenido buena gestión, que bueno, que lo has hecho tú muy bien, al encontrar la oposición, y creo que la forma de gestionar que has tenido deberías cambiarla si algún día quieres volver a presentarte, porque si no seguirá en la oposición, porque las cosas que has hecho de endeudar a tanta gente, pues no lo ve la gente correcta. Nosotros ya desde que hemos entrado, este presupuesto, este proyecto de plan de ajuste lo estamos cumpliendo porque veíamos que si no, no llegábamos a final de año. Hemos reducido los gastos corrientes ya un 20% con respecto a lo que se gastó el año pasado, porque estas medidas sabíamos que nosotros desde el Ayuntamiento ya las teníamos que tomar, no porque nos lo dijese el gobierno central, sino porque veíamos que teníamos que satisfacer muchas necesidades y entre ellas queríamos ahorrar todos los gastos corrientes. Entre otras cosas, ya sabemos, sabe toda la gente, que nosotros ahorramos en los gastos corrientes. Nosotros comemos menos, hablamos menos por teléfono, viajamos mucho menos y miramos por cada céntimo y por cada factura. Y por eso vamos a ahorrar. Perdona, ¿puedo? Ya está aquí tu portavoz. Solo de hacerte una aclaración. Nada más. ¿Voto a favor de estas medidas de ajuste? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? Se levanta así.